Hola, bendiciones para todos. Para nosotros es un gusto una vez más que nos dejes entrar en tu casa, en medio de tu hogar. Hoy abordando nuestra clase número 15 vamos a estar hablando hoy sobre el discípulo y sus finanzas. No sin antes hacer un repaso de nuestra lección anterior. Estamos hablando de la clase 14 donde estuvimos hablando de el discípulo y el servicio. Y basamos esta clase en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículos 9 y 10 que nos dice la palabra de Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En nuestra lección anterior estuvimos estudiando sobre nuestra palabra clave de la clase y es la voluntad de Dios. Dijimos que la voluntad de Dios expresa las intenciones de Dios para hoy y para el futuro. Su voluntad para el presente es que su reino, su gobierno se pueda establecer en la tierra en todas las áreas de la vida por medio de su iglesia. También estuvimos aprendiendo sobre un lindo principio, y es que la iglesia como ventana está llamada a demostrar las intenciones de Dios en el presente a individuos, familias, comunidades y naciones completas. Estuvimos también desarrollando un taller que quisiera que hoy de manera conjunta pudiéramos responder, ese taller de registro que vas a encontrar en la página 194 de tu manual. ¿Qué te parece si socializamos y respondemos juntos estas preguntas? La primera de ellas es: ¿dónde se hace la voluntad de Dios? Perfectamente. Y si tu respuesta fue que la voluntad de Dios se hace de manera perfecta en el cielo, estás en lo correcto. La segunda pregunta es: ¿qué debemos orar sobre la voluntad de Dios? ¿Cómo tú y yo, en medio de nuestras oraciones matutinas, cotidianas, podemos orar acerca de la voluntad de Dios? Y la respuesta a esta pregunta es que debemos orar de manera continua y ferviente que su voluntad se haga en la tierra, así como ya se hizo en el cielo. La tercera pregunta dice: ¿cuáles son las intenciones de Dios para el presente? ¿Cuáles serán las intenciones de Dios para hoy, para tu vida, para tu familia, para tu iglesia, para tu comunidad, aún para tu nación? Y las intenciones de Dios para hoy es que se pueda hacer su voluntad en la tierra como ya se hizo en el cielo. La cuarta pregunta hace alusión a qué hace la diferencia entre el cielo y la tierra. Y la diferencia entre el cielo y la tierra es la obediencia a su voluntad. Por eso Dios quiere que tú y yo, como creyentes en Jesucristo, podamos ser obedientes a sus mandatos, a su voluntad. Y la última pregunta es: ¿qué pasaría si se hiciera la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo? Y la respuesta es una buena noticia, es que se establecería el reino de Dios en la tierra ahora, en el hoy. ¡Qué bendición esto! La obediencia entonces a los mandamientos de Dios es lo que Él desea de todos los creyentes. Nuestra obediencia a los mandatos de Cristo muestra la bondad de las intenciones de Dios para la salvación y para la restauración tanto en el futuro como en el presente. Nuestra desobediencia también crea un muro, lo vimos en la clase anterior, un muro divisorio que impide que el mundo sepa acerca del amor enorme de Cristo, de Dios hacia ellos. Y cuando el pueblo de Dios obedece sus mandamientos, su voluntad, llega a ser entonces como una ventana. Y otros entonces pueden ver sus buenos planes. Y otros entonces pueden ver sus buenas intenciones y pueden entonces ser atraídos hacia Dios. Mira esta ilustración. Si yo te pregunto, ¿cuál de estos dos papeles es el más grande? ¿Cuál dirías tú que es el más grande? El que es más oscuro, ¿verdad? El que tengo en mi mano izquierda. Otros de pronto están debatiendo y dicen: no, es el que tienes en tu mano derecha. Pero si yo los acerco así, ¿cuál es el más grande? Tú dices: no, sí, es el que tiene en la mano izquierda el más grande. Pero ¿qué te parece si yo hago esto y los intercambio? Y ahora el que es más claro lo paso en mi mano izquierda. ¿Cuál ahora es el más grande? Tú dices: ¿cómo así? Ahora pasó a ser el más grande el que tienes en la mano izquierda. Otros dicen: no, sigue siendo el más grande el que tienes en la mano derecha. ¿Y qué tal si hago esto?
Bueno, la verdad es que esta es una ilusión óptica. Y los dos papeles tienen el mismo tamaño, mira. A veces nosotros como iglesia parece ser que las intenciones futuras de Dios parecen ser más grandes y más importantes de compartir con otros que las intenciones presentes. Pero la verdad es que las intenciones futuras son tan importantes de compartir como las intenciones de Dios para hoy, para el presente de la comunidad. En nuestra clase anterior vimos una ilustración que la titulamos La iglesia como ventana. La iglesia como ventana refleja entonces las intenciones de Dios para hoy. Y estas son 4 áreas especiales de cuidado o preocupación de Dios en cuanto a la sanidad integral y el crecimiento humano. Basamos estas 4 áreas, la clase anterior, en Lucas 2:52, que fue la manera en la que creció y se desarrolló Jesús. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Jesús creció en el área de la sabiduría, en el área física, en el área espiritual y en el área social. Nota algo importante, el área espiritual no es la primera, pero tampoco es la última. Y tú y yo como iglesia estamos llamados a desarrollarnos integralmente, a crecer integralmente en cada una de estas 4 áreas. Es interesante ver cómo el evangelista, en este caso estamos hablando de Lucas, si no lo sabías, él era médico. Y como médico él sabía muy bien que Dios iba a tener un hijo. Como cualquier padre de familia, incluso tú que eres padre de familia, Dios también estaba interesado en el crecimiento y desarrollo de su hijo, así como tú y yo nos interesamos en el desarrollo y crecimiento de nuestros propios hijos. Y Lucas se enfocó en estudiar la manera en la que Jesús crecía y se desarrollaba. Son 4 áreas en las que Dios quiere que tú y yo crezcamos y nos desarrollemos de manera personal, y una vez estemos creciendo de manera paulatina en cada una de estas 4 áreas, Dios nos pueda usar como instrumento útil en sus manos para permitir que nosotros podamos nos podamos invertir en otros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del servicio. Así que el propósito del servicio es ayudar a otros a desarrollarse. Y vamos a ayudar a otros a que se desarrollen, tal vez no con las condiciones óptimas o con las condiciones en las que tú y yo quisiéramos estar, ¿no? Pero sí por lo menos en las condiciones suficientes en estas 4 áreas. Podemos operar en cualquiera de las 4 cuando veamos que las personas no tienen lo suficiente para poderse desarrollar. Por ejemplo, en el área de la sabiduría, si tú notas que alguien no sabe leer o escribir, sería interesante como iglesia que nos podamos invertir en esa persona para que pueda crecer y desarrollarse. O tal vez en el área física, hoy en día que hay tanta necesidad, hay personas que están aguantando hambre, que no tienen el vestido, el calzado, no tienen acceso a la educación, que la iglesia de alguna u otra forma pudiera intervenir para que esa persona pueda crecer y se pueda desarrollar. En esta área la iglesia es súper especialista en el área espiritual, pero no nos podemos quedar solamente en ella. Tenemos que limpiar los 4 cristales. Y esta área, que es un área muy especial donde trabajamos nosotros en nuestra comunidad, no podemos dejarle esta área para que trabajen allí las organizaciones asistencialistas y las ONGs. La iglesia también puede intervenir en la transformación de nuestras naciones y en el trabajo en cada una de nuestras comunidades, en el trabajo social. Así que como una ventana Dios quiere que seamos, pero la ventana cumple un propósito, ¿verdad? El propósito de una ventana es que tú puedas ver el interior de un lugar, y si tú estás en el interior de ese lugar, pues que tú puedas ver el exterior. Y para eso necesitamos que nuestros cristales estén totalmente limpios y transparentes. Mira, en Juan capítulo 13, versículos del 2 al 5, Jesús le lava los pies a sus discípulos, a cada uno de ellos. Lo hace porque les quiere enseñar, les quiere mostrar cómo nosotros como iglesia debemos servir a otros. A veces no servimos a los demás porque nosotros vemos en los demás sus pies sucios. No servimos para ser grandes, porque eso sería corromper, pervertir nuestro servicio. Servimos porque ya somos grandes desde nuestra humildad, desde nuestro servicio.
Así que la iglesia como ventana tiene este desafío. Cada cristal representa una de las 4 áreas en las cuales creció Jesús, en las cuales podemos hacer que crezcamos de manera personal, pero también en las que nos vamos a invertir a través de nuestro servicio para que otros puedan crecer también como Jesús creció en la tierra. Si queremos ser una iglesia de ventanas limpias y transparentes, podemos trabajar entonces en el área de la sabiduría, pero Dios también quiere que trabajes en el área física. Luego trabajaremos en el área espiritual y por último en nuestra área social. Y cuando trabajamos en estas 4 áreas, de la mano de nuestro Señor Jesús, nos convertimos en sus colaboradores en esta comisión, porque recuerda, Dios no nos dio una misión, nos dio una comisión, es decir, que trabajamos nosotros junto a Él en sus propósitos, en sus planes y en sus intenciones. Mira cómo quedó nuestra ventana, quedó transparente. Ahora que yo estoy adentro de la iglesia puedo ver la necesidad en la sabiduría, la necesidad física, la necesidad espiritual y la necesidad social. Pero lo mejor de todo es que aquellos que están allí afuera, las personas quebrantadas, aquellos que están sufriendo, también pueden ver las intenciones de Dios para ellos. ¿Y cómo pueden ver esas intenciones? A través de la iglesia, a través de esta ventana. La iglesia manantial tiene entonces el desafío de mantener transparentes estos 4 cristales para que la gente quebrantada, agobiada, aquellos que están sufriendo allí afuera, puedan ver respuestas en el llamado que Dios nos hizo como iglesia. Dios quiere que todos los hermanos quebrantados puedan mirar las buenas intenciones de Dios para ellos en cada área de la vida. Y esto es muy importante. ¿Cómo tú y yo lo podemos hacer? Apliquémoslo a nuestro día de hoy. Lo puedes hacer a través de un compromiso. 4 cosas en las cuales puedes crecer en estas áreas. La primera, en que puedas hacer algo nuevo. Crece más allá de nuestra manera cotidiana de vivir. Haz algo nuevo. Permite que Dios en oración te dirija qué es lo que Él quiere que hagas en servicio a otras personas. Lo segundo, que ese plan que te vas a trazar de la mano de Dios pueda ser algo realista, pueda ser algo que puedas realizar la próxima semana, por ejemplo. Lo tercero es que ese plan lo puedas plasmar por escrito y que en lo que planees puedas responder el qué, a quién, cuándo y dónde. Y por último, que puedas compartirlo para que puedas orar en parejas, orar con otras personas acerca del plan en el cual Dios te esté guiando a operar en cualquiera de estos 4 cristales. Y obviamente a esas personas que se los cuentes también puedas rendirles cuentas. Qué bendición que pudiera ser nuestra autoridad espiritual, nuestro pastor, nuestro líder, nuestro supervisor, a la cual tú puedas contarle la manera en la que Dios te está utilizando para transformar a otros individuos, para transformar gente dentro de tu misma iglesia, para transformar gente en tu barrio, a tu vecino, en tu comunidad, para transformar entonces a nuestra nación completa, a nuestra Colombia. Ese es el repaso de nuestra clase 14. Vamos ahora a adentrarnos a nuestra clase número 15, el discípulo y las finanzas. Bien, hablemos un poco del discípulo y su economía. Vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer este versículo en 2 versiones diferentes, en la versión de la traducción del lenguaje actual y en la Reina Valera versión 60. Proverbios 3:9 en la traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Y el mismo versículo en la Reina Valera dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y hay aquí una palabra clave que tenemos que resaltar y es la palabra demostrar. Y esta palabra demostrar viene del hebreo kabad, que significa honrar, exaltar, alabar, traer gloria a alguien, reconocer, tomar el peso e importancia de algo
o alguien. Y vamos a aprender un principio en esta clase el día de hoy. Y es que la entrega de mis bienes e ingresos, esas dos cosas, bienes e ingresos, a Dios demuestra lo importante que Él es para mí. De nuevo, la entrega de mis bienes e ingresos a Dios demuestra lo importante que Él es para mí. Vamos a aprender entonces acerca de algunos principios financieros, sobre economía, sobre finanzas, para que tú puedas vivir bajo los principios básicos establecidos en la palabra de Dios, el diezmo, las ofrendas, las primicias, y que tú puedas practicar la bendición que representa el acto de diezmar, de ofrendar, de dar las primicias, el acto de dar. Lo primero que tenemos que entender es que Dios creó los bienes, porque ellos hacen parte del reino de Dios. Los bienes son recipientes de valor. Por el contrario, Dios no creó el dinero. Esta fue una invención del hombre para hacer comercio, para hacer intercambio. Pero el principio aquí es claro. Dios desea que nosotros lo honremos tanto con nuestros bienes como con nuestro dinero, con nuestras riquezas. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de las finanzas? El Nuevo Testamento, por ejemplo, en más de 2084 versículos, habla sobre finanzas. 10 veces más que lo que la Biblia habla de la salvación o de la redención. Nuestro Señor Jesucristo entonces habló 10 veces más de riquezas, de dinero, que de la misma salvación. Y esto Él usó como un canal porque esto es un tema que llama la atención de muchas personas. Él daba este alimento, el alimento físico, material, y luego lo acompañaba con el espiritual, porque estaba interesado en la salvación de todas las personas. 2. En el modelo económico de Dios tenemos que entender de manera muy clara la provisión. Y la provisión responde siempre a una visión. Por eso la provisión es una palabra compuesta de dos. Pro, que significa por o a favor de, y la palabra visión, que es ver. Está con una connotación de propósito. Así que lo que tú y yo necesitamos de primera mano, lo que tú y yo necesitamos es enfocarnos en una visión, en un propósito antes que en las finanzas. Si hay una visión, va a haber provisión. La visión es la que nos da a nosotros propósito en esta vida. Es la que nos hace contestar a la pregunta, ¿por qué necesitas vivir? Cuando tenemos una visión podemos contestar esa pregunta. Satanás está interesado en que tú y yo no tengamos por eso visión, porque si no hay visión, nuestra vida girará en torno al dinero, alrededor del dinero. Y esto es lo que a la final a ti y a mí nos va a convertir en esclavos. Y esto no hace parte del propósito eterno de Dios. Y lo tercero que tenemos que aprender, que nos enseña la Biblia, es que los principios financieros establecidos ahí en la palabra de Dios son leyes eternas que van a trascender épocas, aplican para el pasado como aplican para hoy, para tus finanzas, para tu economía, como van a aplicar también para el futuro. Algunos principios financieros que tenemos que tener claro el día de hoy en esta clase. Lo primero es que Dios es nuestra fuente de provisión. Dios es la fuente. ¿Y por qué Dios es la fuente? Pues Dios sencillamente nos provee porque nos ama. Muy seguramente, a pesar de tu comportamiento pecaminoso, a veces cuando le fallas o le fallamos a Dios, tú puedes ver que Dios de todas formas sigue proveyendo para tu vida. Para los que somos padres ocurre exactamente la misma condición. A veces tenemos hijos que nos hacen pataletas, tenemos hijos que se comportan mal, tienen una mala conducta y no por eso tú dejas de proveer para ellos, ¿verdad? Tú sigues proveyendo porque le amas. Así que Dios no necesita de tu dinero, por ejemplo, para proveerte. Él te provee porque te ama. La siembra y la cosecha, si dieran provisión, haría que recibiéramos esa provisión por nuestras propias obras. Y aunque este es un principio correcto, el principio de la siembra y la cosecha, lo que tú necesitas saber es que tú recibes la provisión simplemente porque Dios te ama. Lo tercero es que el trabajo es un canal de provisión.
Y aquí hacemos la distinción. Dios es la fuente de provisión y el trabajo es solamente un canal. Y en cuanto a los principios bíblicos en las finanzas, Dios quiere que tú aprendas a depender de la fuente y no del canal. Es decir, que tú dependas de Dios y no dependas del canal, que en este caso sería tu trabajo. Este video, por ejemplo, se graba en medio de una crisis sanitaria, no solamente a nivel Colombia, sino a nivel mundial. Y muchas personas les cancelaron sus contratos de trabajo, se cerró ese canal de provisión. Y aunque antes dependían de sus salarios, de sus sueldos mensuales que llegaban a sus cuentas bancarias, pues han tenido que aprender a depender de la provisión de Dios, de la fuente. Lo cuarto es que Satanás quiere que ames el dinero y que confíes en las riquezas. Y esto es claro tenerlo en cuenta porque él usa el dinero para dañar nuestra relación con Dios. Él usa el dinero para que tú quieras depender del dinero y tú dejes de depender de la fuente, dejes de depender de Dios. Y por último, la provisión siempre va a ser usada para llevar a cabo los propósitos de Dios. El propósito de Dios que tiene contigo, el propósito de Dios que Él tiene conmigo. Tanto Dios como Satanás entonces están interesados en una batalla cósmica por nuestro corazón. Están interesados en nuestra lealtad. Están interesados en la forma en la que tú y yo adoramos. Y el dinero es parte clave dentro de esta batalla, la batalla por nuestro corazón. Así que lo malo entonces no es el dinero. Lo malo entonces es el amor al dinero. Y Dios dejó estipulado en su palabra que nosotros pudiéramos vivir bajo principios. Estos principios que te quiero compartir hoy es el diezmo, las ofrendas y las primicias. De ellas, decirles que en primera medida esas tres cosas, los diezmos, las ofrendas y las primicias, fueron revelados, como nos lo dice en Génesis 14, versículos del 17 al 20, fueron revelados a Abraham. Dice la palabra ahí que le dio a Abraham los diezmos de todo a Melquisedec, que era un sacerdote de un orden diferente al de Leví y que hace tipología a Cristo Jesús. Pero los diezmos, las ofrendas y las primicias también fueron pactadas. Los hombres hicieron pactos a través de estas tres cosas con Dios. Por ejemplo, en Génesis 28, versículos del 18 al 22, Jacob le dijo: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y fue algo fortuito, voluntario de Jacob poder hacer esto. Y en tercer lugar, fueron ordenados, como nos lo dice Malaquías capítulo 3, versículos del 6 al 12. Enfoquémonos y hablemos del primero de ellos, hablemos del diezmo. En la página 202, el pastor Craig Hill dice que el diezmo es una oportunidad para aprender a administrar el dinero que no es tuyo. El diezmo entonces es esa oportunidad para volvernos buenos administradores, buenos mayordomos de las riquezas, de los recursos que Dios permite que lleguen a nuestras manos. En cuanto a la práctica del diezmo, decir que fueron instituidos antes de la ley, porque hay personas hoy en día y corrientes que dicen que ya no hay necesidad de dar los diezmos porque eso era de la ley, pero recuerda que los diezmos fueron instituidos antes de la ley de Moisés, como ya lo vimos en Génesis 14:20 a través del patriarca Abraham, o de Génesis 28 versículos del 20 al 22 con el patriarca Jacob. Pero en la ley también fueron establecidos, y Dios usó a Moisés, la ley de Moisés, para establecerlas. Mira lo que dice Levítico 27, versículos del 30 al 34. Dice Levítico 27:30: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. En Deuteronomio 14, versículos del 22 al 23 también nos dice esto. Dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días.
Por otro lado, Números 18:21 nos dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y también vemos que después de la ley, también fueron instituidos por nuestro mismo Señor Jesucristo. Jesús, hablando de esto en Mateo 23:23, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Y nos está hablando de la práctica que en ese tiempo tenían los escribas y los fariseos. Ya estamos hablando del Nuevo Testamento. Ellos diezmaban todas las cosas que llegaban a sus manos, todas sus ganancias. Por otro lado, en primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 13 y 14, nos dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, también nos habla de esto. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que después de la ley, también las escrituras nos hablan acerca de el diezmo y la ofrenda. Propósitos entonces del diezmo. Mira lo que dice Malaquías capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice, porque traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y cuando la Biblia dice traigan todos los diezmos al alfolí, está hablando del lugar en el que nos alimentamos nosotros espiritualmente. Así que tenemos aquí 5 propósitos del diezmo. El primero de ellos es honrar al Señor. Cuando tú y yo diezmamos, honramos a nuestra fuente de provisión. Recuerda que Cristo es la fuente, no es el canal. Él es la fuente de todas las cosas. En segundo lugar, el propósito del diezmo es para liberar lo sobrenatural. Mira que aquí la palabra nos dice que les iba a dar una bendición tan grande que no iban a tener un lugar para poderla guardar. Estamos hablando de un pueblo que era agricultor, un pueblo que trabajaba con productos. Ellos guardaban sus productos en lagares, guardaban en depósitos el grano. Imagínate, era una bendición sobrenatural que no iban a tener un lugar donde guardar toda la bendición que Dios iba a derramar sobre ellos. Lo tercero es que los diezmos también sirven para respaldar la gran comisión. Recuerda que todos nosotros tenemos una participación, un privilegio dentro del desarrollo del reino de Dios en la historia de Dios, dentro de sus propósitos. Y los diezmos sirven para poder respaldar la obra de Dios, para que se continúe predicando la palabra de Dios a cada uno de los rincones de la tierra. En cuarto lugar, los propósitos del diezmo sirven también para sostener los ministros de Dios. Y eso lo leímos aquí en primera carta a los Corintios capítulo 9, versículos del 13 al 14. Y por último, el propósito del diezmo es para proveer para la casa de Dios. Gracias a tus diezmos, a tus ofrendas, muchas familias que están empleadas en nuestra iglesia se sostienen. Familias que desarrollan dentro de la iglesia diferentes vocaciones, contadores, abogados, personas que nos ayudan con el aseo, con la parte administrativa. Esas personas son bendecidas a través de los diezmos y de las ofrendas que tú das, por ejemplo. 4 beneficios del diezmo. El primero, provisión continua. El segundo, que se abren las ventanas de los cielos. El tercero, Dios promete reprender al devorador. Y por último, me convierte en tierra bendita
y deseable. Volvamos a leer lo que dice Malaquías 3, versículos del 8 al 12. En la Reina Valera dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Así que en este orden de ideas podemos extraer principios económicos para nuestra vida. Lo primero es que no tenemos que diezmar, debemos diezmar. Lo segundo es que Dios no necesita que diezmemos. Mira, Él es el dueño del oro y de la plata de todo el mundo. Los que necesitamos diezmar somos nosotros. Somos los que necesitamos hacerlo para edificar fe en nuestro corazón y para crecer en nuestra dependencia de Él. Y recuerda, no es nuestro diezmo, es el diezmo del Señor, tal como nos lo dice Levítico 27, versículo 30. Hablemos ahora un poco acerca de las ofrendas. Y esta es una frase del apóstol Eduardo Cañas Estrada, que está en la página 204 de tu manual. Dice: la ofrenda es un sacrificio santo, sin condición porcentual, pero sujeto al nivel de gratitud de cada quien. Y el manual nos presenta 3 razones para ofrendar. Obviamente hay muchas más, pero aquí por lo menos te presentamos 3. La primera de ellas es que debemos ofrendar por gratitud. Y Hebreos 12, versículo 28 nos dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ofrendamos porque estamos agradecidos con Dios. En segundo lugar, ofrendamos por generosidad. Y la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará o recogerá. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y también ofrendamos por obediencia. El primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 29 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. El Salmo 96:8 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Y la Escritura también nos dice 2 maneras en las que tú y yo debemos ofrendar. La primera es que debemos hacerlo de manera voluntaria. Nadie te debe obligar a ofrendar, es algo que nace de tu corazón de manera voluntaria. Y la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, ahí la primera parte dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Por otro lado, el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14 dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y la segunda manera en la que tú y yo debemos ofrendar es alegremente. Nuevamente, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, la segunda parte dice que debemos hacerlo no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y mira qué lindo principio que aprendemos aquí en nuestras finanzas. Dios no bendice al que da por necesidad,
Dios al momento de ofrendar, Él está mirando la actitud correcta de nuestra vida, de nuestro corazón. Y cuando damos, muy seguramente se van a romper dos temores en tu vida. El primer temor que tú vas a romper es el temor a dar porque tú no tienes lo suficiente. A veces nos sucede eso, ¿no? Vamos a dar, queremos hacerlo voluntariamente, queremos hacerlo alegremente, pero decimos, uy, si ofrendo, ¿qué tal descomplete lo del arriendo o lo de este servicio público? Así que cuando damos, ese es uno de los primeros temores que tú rompes, el temor por no tener lo suficiente. Y el segundo temor que tú y yo rompemos cuando damos es que si tengo lo suficiente, pues puede llegar el temor a nuestra vida de perder lo que ya tenemos. Y tenemos la bendición de que Dios pueda quitarnos, erradicar de nuestro corazón estos dos temores que a veces afligen nuestro corazón al momento del dar. Por último, miremos ahora las primicias. Y en la página 205 dice que las primicias Dios las usa para blindar nuestra economía. Cuando tomo la primicia y la pongo en sus manos en señal de gratitud y obediencia a su palabra. Y en la Biblia tú puedes leer ahí en Deuteronomio capítulo 16 versículos del 1 al 10. Nos está hablando acerca de la fiesta de las semanas, que es la misma fiesta de las primicias. El versículo que leímos al inicio de la clase, ¿no? Proverbios 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y las primicias nos habla de lo primero y de lo mejor que damos para Dios. Deuteronomio capítulo 18, versículos 3 y 4 también nos habla acerca de las primicias. Y Deuteronomio capítulo 26 también contiene el modelo económico de Dios, el cual incluye el trabajo, las primicias, los diezmos, las ofrendas, la justicia, la misericordia, la fe, la familia, la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. El entendimiento de la primicia entonces para nuestros días es el siguiente. En primera medida, que Dios cumple lo que promete. En segundo lugar, que damos honra a Dios porque es el Dios que nos hace a nosotros prosperar. En tercer lugar, es el Dios que guarda los bienes que me ha dado, el que guarda mi vida y la vida de mi familia. Eso estamos celebrando cuando damos las primicias. Y por último, celebramos el Dios que hace que su bendición repose en mi casa. Y qué bendición que podamos nosotros cada año, porque esta es una fiesta que se hace una vez al año, podamos celebrar estas cuatro cosas, ¿no? El Dios que cumple lo que promete, el Dios que nos hace prosperar, el Dios que guarda los bienes que me ha dado, guarda nuestra vida y la vida de nuestra familia, y el Dios que hace que su bendición repose para siempre sobre nuestra casa. En mi caso, cuando doy las primicias, esas primicias es un día de mi salario, por ejemplo. Como lo hacemos en los meses iniciando el año, esas primicias yo siempre cojo mi sueldo, cojo mi salario, lo divido en 30 y doy un día de salario, a veces doy un poco más. Y con eso estoy blindando mi economía. La primicia blinda nuestra economía los 12 meses del año, desde enero hasta diciembre. Pero si tú tienes alguna actividad económica, tal vez eres empresario, tal vez tú tienes una panadería, pues tu primicia va a ser el mejor pan de todos, el más grande. Si tú eres zapatero, pues el mejor par de zapatos que tú tienes en tu catálogo, pues es el que vas a dar para la casa de Dios. Y sobre este principio de las primicias, vamos a bendecir y a blindar nuestra economía. Vamos a colocar esta primicia en señal de gratitud a Dios y de nuestra obediencia a su bendita palabra. Así que vamos a tener nuestra actividad de registro. La vas a encontrar en la página 207 de tu manual. Y ahí proponemos que podamos hacer un presupuesto mensual. Mira estos 5 sobres. Son 5 sobres que nuestra madre espiritual, la profeta Fulvia Arboleda de Cañas, nos ha enseñado para poder tener nuestras reservas dentro del presupuesto mensual que fijamos.
El primer sobre entonces que tú y yo vamos a apartar de nuestra economía es el diezmo. Obviamente representa el 10% de nuestro salario. Luego la ofrenda. Se propone que podamos dar un poco más de lo que damos de diezmo. Entonces podríamos manejar un 15%, donde de manera voluntaria podemos bendecir a Dios por todas sus bendiciones. En tercer lugar tenemos el ahorro. Y lo que proponemos es que luego de que tú puedas salir de todas esas deudas, esas obligaciones financieras que tienes, tú puedas apartar por lo menos también un 15% de ese salario para comenzar a ahorrar. Luego está el sobre de la inversión. También se propone otro 15%, en el cual tú puedes invertir para crear empresa, para bendecir a otros dando empleo. Y obviamente esta inversión también se puede dar para ayudar a otras personas. También en el modelo económico de Dios, nosotros tenemos esa obligación de ayudar a la viuda, al pobre, al extranjero. Y por último, nuestro sobre de gastos, que más o menos, y para nuestro presupuesto, debemos, luego de hacer un ejercicio contable muy bueno, poder nosotros tener el 50% de nuestro salario destinado solamente para cubrir gastos. ¿Por qué es importante entonces el presupuesto? Porque a través de este presupuesto tú y yo rendimos cuentas. ¿A quién? A Dios primeramente. Te rindes cuentas a ti mismo y eso te va a permitir el manejo ordenado, organizado de tus finanzas. Rindes cuentas a tu familia y también puedes rendir cuentas a otros de cómo estás manejando tu economía. El presupuesto también es importante porque nos ayuda a llevar un registro por escrito para administrar lo poco que Dios nos da en nuestras manos para luego convertirlo en lo mucho. El presupuesto es bueno tenerlo, practicarlo porque nos permite proyectarnos. Y mira esta frase: no gastes más de lo que tienes. Esta es la batalla sobre el uso del dinero. No gastes más de lo que tienes. Esta es la batalla sobre el uso del dinero. Por último, si hay algo que tenemos que contrarrestar en el manejo de nuestra economía, pues son 10 síntomas del espíritu de Mamón. Mamón es el dios dinero, el que quiere tener la adoración, la lealtad de nuestro corazón para que nos apartemos de nuestra dependencia de Dios, la fuente de nuestra provisión. Y estos 10 síntomas es necesario que las podamos analizar para que tú también puedas proyectarte en ese presupuesto. Lo primero, el primer síntoma es la preocupación y la ansiedad por el dinero. Recuerda que Dios es nuestra fuente de provisión. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. En segundo síntoma es la mala administración del dinero. Con ese presupuesto vas a comenzar a ser mejor administrador de tus recursos. El tercer síntoma es la actitud de nunca tengo lo suficiente. El cuarto síntoma es ese comprador compulsivo, el que dice necesito más y más y más. El quinto síntoma es el avaro, ¿no? Que a veces se combina con la tacañería. Y es la persona que dice no puedo permitirme ese lujo para mi vida. A veces hasta para suplir las mismas necesidades básicas de la casa. Otro síntoma es la persona que dice me aferro a lo que tengo. La codicia, o ese deseo desordenado de adquirir, de poseer. Otro síntoma es la falta de contentamiento. Dios te ha bendecido, pero tú no estás satisfecho con lo que Dios te da. Otro síntoma es la esclavitud a las deudas, y esto es cuando lo tenemos como un estilo de vida. Tenemos que romper también con esa maldición sobre nuestra economía y sobre nuestras finanzas. Otro síntoma es la importancia exagerada al dinero, de sobreestimar su poder. En vez de darle poder al dinero, dale poder a Dios sobre tu vida y sobre tu economía. Y por último, no dar ni el diezmo, ni la ofrenda, ni la primicia como símbolo de adoración a Dios. Esos son los 10 síntomas del espíritu del Dios dinero, de Mamón, sobre nuestras vidas. Y sé que de la mano de Dios tú y yo vamos a romper también estos síntomas. Así que la actividad propuesta está en la página 207 y 208. Lee muy bien
las instrucciones para que puedas proyectarte haciendo ese presupuesto de manera mensual. Tu maestro ahí en la clase te puede ayudar. Esta es una actividad propuesta para hacer dentro de la clase. Y vamos a tener una tarea, un taller de registro que vas a encontrar en la página 209, donde vas a diligenciar algunas verdades, algunas mentiras sobre cómo estábamos tú manejando la economía y bueno, algunos compromisos prácticos que te van a ayudar a comenzar a sanear esa parte y disfrutar de la libertad financiera que tanto le has estado pidiendo a Dios. Por último, te recuerdo el reto semanal. El reto de esta semana es que ya completamos nuestras tarjetas de todos los 66 libros de la Biblia, que tú puedas aprenderte de memoria estos 66 libros. Le voy a pedir a cada maestro que en la próxima sesión, en la próxima clase, te pueda hacer como esa evaluación de cómo va la memorización de estos 66 libros, desde Génesis a Apocalipsis en orden. Y por último, recuerda que tenemos nuestro devocional Hablando con Dios. Vamos a realizar la lectura de la primera carta del apóstol Juan. Todo el capítulo 4 lo vas a leer y tú ahí en el manual, en la página 209, vas a escribir lo que Dios habló a tu vida. Oremos a Dios para podernos despedir de esta clase tan hermosa en la que Jesús nos ha enseñado a tener estos principios financieros presentes en nuestra vida. Padre, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo la vida de tu hijo, de tu hija que me está allí viendo a través de ese dispositivo celular, a través de ese portátil, a través de ese televisor, a través del internet. Y Señor, bendigo hoy su economía, Padre Celestial. Te damos gracias porque hoy aprendimos que tú eres la fuente de nuestra provisión, Señor. Queremos que nos enseñes a depender de ti, Señor. Queremos que nos muestres tus milagros creativos en nuestra economía. Que así como dijiste que te podíamos retar, Señor, en esto, para que tú abras las compuertas de los cielos a nuestro favor y puedas reprender al devorador y traer bendición hasta que sobreabunde sobre nuestras vidas. Traigas esa bendición especial a esa familia, Señor, que nos está viendo. Padre, que estos malos hábitos en nuestra administración, esas personas que reconocen hoy que han sido malos mayordomos de los recursos que tú has traído a sus manos, hoy te pedimos perdón, Señor. Queremos aprender de ti, danos ese espíritu enseñable para aprender a manejar nuestra economía y nuestras finanzas. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos, nos vemos en una próxima oportunidad.